Cuando Dios responde y no nos damos cuenta. Muchas veces nos pasa como a la iglesia primitiva. Estaban todos orando, intercediendo, clamando por la liberación del apóstol Pedro, que estaba encarcelado, y efectivamente Dios escuchó y respondió sus oraciones. Dios envió un ángel para liberar a Pedro de la cárcel, pues le quedaban solo horas de vida antes de ser ejecutado. La Biblia lo registra en el libro de los Hechos capítulo 12, diciendo: cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeciente en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta. Tremendo, no abrió la puerta, sino que corrió adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? ¿Cómo que Pedro llamando a la puerta? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Muchas veces nos pasa prácticamente lo mismo. Por eso quiero compartir varias lecciones y principios aprendidos de estos versículos. Primero, muchas veces Dios responde con la respuesta que no esperamos, a la hora que no imaginamos, en el lugar que no contemplamos, de la forma que menos pensamos. Y es que los planes y métodos de Dios son diferentes a los nuestros. Aprende ya esto. Dios tiene otros métodos, otros caminos, otros pensamientos. Segundo, a veces la respuesta viene por medios insospechados. Fue una muchacha la que trajo la noticia. Fue la voz de una pequeña, pero no podían creerle a esa niña. Oigan, Dios ya respondió la oración. ¿Qué va? ¿Está loca, muchacha? Sí, Dios respondió. Pedro escapó. ¿Qué te vamos a creer? Insistía e insistía la muchacha en que Dios había respondido la oración, pero ellos no le creían a su voz. Pedro estaba tocando y tocando: abran la puerta, pero ellos estaban sorprendidos, no se lo creían. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? No nos lo creemos, como los que dicen: lo veo y no lo creo. Es imposible, no puede ser cierto, debe ser un sueño. Pero, ¿no estabas orando por eso? Ahora que ha llegado la respuesta, ¿no puedes creerlo? ¡Qué tremendo! Y una tercera lección que quiero compartir con ustedes es el hecho de que otras veces la respuesta de Dios llega, pero empaquetada de la manera que no esperas. Así como salió Pedro, encubierto, envuelto,
encubierto para que los enemigos no lo reconocieran, para que otros no lo vieran. Y es que Dios enviará respuestas que son solo para ti. Pero muchas veces esas respuestas vendrán en un paquete que no esperas. Por ejemplo, pedías que Dios te diera paciencia. Estabas orando por paciencia. Por eso estás pasando por pruebas. Esas son la escuela para desarrollar paciencia. Quizá pedías por la salvación de tu hijo, pero Dios tuvo que tocar sus finanzas para tratar con su alma. Pero ahora estás orando para que Dios le dé otra vez plata. Quizá pedías por la salvación de algún familiar, pero Dios tuvo que tocar su salud para cambiar primero su actitud. Quizá pedías por la conversión de tu marido, y ahora Dios está obrando en su corazón, doblegando su orgullo. Dios tuvo que llevarlo como a Pedro hasta la cárcel para tratar con su vida, para enseñarle cosas que de ninguna otra manera viviría. Pero ahora quisieras orar para que Dios se detenga. ¿Al fin qué? ¿Adentro o afuera? Estabas pidiendo que Dios quitara algo de tu vida, que Dios sacara cierta personita de tu vida. Y cuando comienza a quitarlo, no quieres soltarlo. ¿Cómo es el asunto, pues? Aprende a recibir las respuestas que Dios trae a tu puerta. No te sorprendas cuando la respuesta llega, pero no como tú la quisieras. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Lo importante es que lo salve, que lo transforme, que lo rescate. Dios sí sabe lo que hace, cómo, por qué y cuándo lo hace. Y un último principio que quiero compartir contigo es el principio de la persistencia. Ora sin cesar, intercede sin desmayar. Ora de tal manera que cuando llegue la respuesta, aún te encuentre creyendo e intercediendo por ella. Que no suceda que tú toques la puerta, pero luego te rindas y cuando te abran, ya te hayas ido por tu poca persistencia. Conclusión: ensancha tu mente para que puedas ver y recibir la respuesta. Puede que ya haya llegado la respuesta y tú no te has dado cuenta. No te intimides cuando Dios te dé su respuesta. Dios responde de muchas formas o maneras. Muchas veces no queremos aceptar los métodos de Dios, al punto que podemos estar incluso interfiriendo los planes y propósitos de Dios. Dejemos que Dios complete el proceso. Eso hace parte de lo que usted le estaba pidiendo. No te atormentes si la respuesta no llega en el tiempo que quieres. Dios nunca duerme, Dios nunca llega tarde. Él sabe lo que hace, Él sabe cuándo, cómo y por qué lo hace. Maslíderes.com